Hoy día, ¿qué día es? Es día Hoy día sí, el lunes, lunes. 18 de noviembre del 2024 y hoy día tengo a dos invitadas, dos nuevas retratadas, nada más ni menos que a Yukelén, las iniciadoras de Yukelén, las dos iniciadoras, falta acá Cecilia, pero estamos acá con las que siguieron acá el trabajo. Lili, yo creo que siempre la idea es como conocerte un poquitito, es decir, Ya, saber, no sé, lo que nos quieras contar, la verdad, porque no hay parámetros, sino que los que nos quieras contar, ya, pero sobre todo de ti, ya, está como ya. lo que tú quieras, que te Ajá. presente. Bueno, lo que me interesa contar es que yo soy una mujer de provincia. Que me eduqué en Concepción y viví en Coronel, en la octava región, que es una zona bien especial. Eh, una zona que es minera, que era de pescadores, entonces viví en ese entorno. Por lo tanto, viví cosas hermosas en Coronel respecto a la naturaleza, pero viví cosas terribles también en dictadura porque fue una zona muy Mm. castigada. Como esos dos. Estudié en la Universidad de Concepción, soy matrona, eh, me hice feminista también durante el proceso estando allá, sin saber lo que era, por amigas que se habían ido al exilio, ¿no? A mí, compañeras de, digamos, no de universidad, sino que de escuela básica, ¿no? Ese tiempo, muy jóvenes. Y vengo de una familia de normal, mamá, papá, los dos profesionales, profesora y contador auditor, mi papá y mi mamá. Y eh, teníamos una vida bien tranquila en todo caso. Fue bonita. Eh, tuve una infancia también hermosa, hasta como a los 5 años, en Concepción. Ahí yo vivía en Concepción. El traslado a Coronel digamos, fue producto del terremoto del año 60, Mm. donde hay una tragedia familiar bastante dura. Murió mi hermana mayor. Pero anterior a eso, nosotros vivimos ahí en Concepción, en un barrio muy bonito también. Un barrio que también lo recuerdo así con alegría, así que ocurrieron cosas bonitas, ¿no? Pero mi vida ha sido marcada así por hechos bien, bien fuertes, ¿no? Familiares, la muerte de mi hermana mayor. La dictadura, eso me dio como dos entornos bien, bien distintos. Eh, estudié en la universidad, me demoré 10 años sacar la carrera, porque además me tuve que abancar todo el proceso de la modificación de la educación en ese tiempo, porque se habían abierto digamos, la educación para el tiempo de la unidad popular. Entró mucha gente a estudiar en la universidad, ¿no? Mm. Habían cursos ¿En muy qué año grandes, estamos hablando? Los 70 70, y 70, 71. 71, 72, ¿no? Perfecto. Mm. Entonces había una gran cantidad de estudiantes que habían entrado a la Universidad de Concepción a estudiar medicina, obstetricia, sociología, antropología. Mi sueño era haber estudiado sociología y Mira. antropología, eso era mi primera instancia, pero con el golpe no se pudo. Mi segunda instancia era obstetricia, fíjate, era una cosa muy loca. Eh, quería trabajar con las mujeres, en el fondo, así intuitivamente, no sé, porque tampoco fue una decisión así pensada, no. A mí me gustaba mucho la sociología. Bueno, así que entro a estudiar a la universidad, viene el golpe, muchos alumnos se quedaron, bueno, me imagino que muchos fueron desaparecidos también o arrancaron, y la cantidad de alumnos que quedó no, los servicios públicos no daban para que nosotros pudiéramos hacer las prácticas en forma continua, así que estudiaba un semestre y me mandaban para la casa, estudiaba otro, o sea, fue Ah, súper qué complejo. locura. Ya. Y además yo perdí un año, el primer año, porque fue como entrar a una carrera que era eminentemente social, a entrar a una científica, y donde yo no había estudiado tan en profundidad, por ejemplo, química, Mm. bioquímica, era algo nuevo. Así que me tuve que preparar 2 semestres, 2 veranos en estudiar para poder seguir la carrera. Mm. Fue complejo igual, pero lo saqué. O sea, había una cosa que tenía clara que eso fue el tema de mi madre que me dijo, hija, tú tienes que estudiar porque la única manera que tú tengas independencia es que tengas independencia económica. O sea, creo que mi madre en eso fue central, ¿no? Como ese. Bueno, y en ese proceso me recibo. Cuando estoy viviendo también, como me demoré 10 años en terminar la carrera, piensa porque yo entré el 72,
el 73 viene el golpe, entro obstetricia, empiezo a estudiar y empieza el problema. Entonces yo era bastante libre, a mi mamá no era una mujer tan restrictiva. Cuando ya yo entré a la universidad me consideraba adulta, ¿no? Entonces yo, entre esos espacios que yo tenía libre, yo trabajaba, estudiaba y carreteaba. Fantástico. Fantástico. Podías hacer Las todas, las todas. las todas, claro. Bueno, En ese proceso me fui al norte, por ejemplo, que es un recuerdo muy lindo, que lo que ahí me enamoró más el tema de la obstetricia, porque sentí que me gustaba mucho el área más de la atención primaria, la promoción, la educación y eso. No tanto la cosa hospitalaria, porque la viví y fue horrorosa. Eran carnicerías, así, tú sabías solamente de fichas y cosas físicas, no eran personas las que tú estabas atendiendo en parto, ¿no? Lo sentía tan violento que dije, no quiero mi vida entrar en un servicio público donde lo único que decía, oye, ¿cómo se llama? No, multípara de 1, gesta 2, ya, ¿cuántas días? Eso era lo que tú sabías de las personas, era horrendo. sí, mira, con respecto a lo que dices, ¿cómo sientes que ha cambiado el trato, la humanización porque era una de del área más discriminatoria Y más hacia las violenta. mujeres y Yo violenta, lo viví, es decir, muy violenta muy y que violenta. ahora se ha hablado bastante de eso y de naturalizarlo, porque incluso la jefa, digamos, de las matronas, de Mm, la parte gremial, también con una conciencia muy distinta, mm, mucho rollo ahora humanizante, el trato y las funas que hay, pues, decir, con los médicos, que terrible. ábrete, puja si no te No, gustó, y todo ese tipo de improperio y denigración finalmente a las mujeres. no, violento. O sea, fue tan impactante para mí pasar, por ejemplo, cuando hice mi internado, las prácticas. Yo tuve peleas con médicos feroces siendo alumna. En Coronel, por ejemplo, llegó una mujer, Coronel, porque me tocaba igual ir a Coronel a hacer las prácticas. Una chica no una mujer ya de 35 años, mayor, que llegó con secuelas de aborto y el médico, o sea, gritaba unos improperios, dice, no le vamos a poner nada de anestesia, le vamos a hacer el raspado. Estaba enojado porque lo habíamos despertado. Había un terror de las Mm. matronas, de que cuando el médico duerme, no hay que ir a molestarlo. Entonces ellas se arriesgaban a hacer todo lo que al médico le correspondía. Ponerle esto, ponerle lo otro. Tenías que dejarlo dormir porque tenía que producir, ¿no? Qué loco. No, terrible, terrible. Yo lo viví a mí, yo tuve problemas con el mundo médico en esa área, específicamente porque sentía que era súper violento. ¿Sientes que ha habido avances? Sí. Sí, lo Sí. siento y siento que hay por lo menos un respeto, un poco más de mirarte a ti como equipo, no como tu subalterna, no sé si me entienden. Ujú, Porque claro. finalmente si el equipo no funciona, la Mm. matrona, el médico, yo creo que ellos también venían con una cultura patriarcal absoluta, o sea, eran los dioses, Sí, son por los los dioses, dioses, los los dioses. dioses. Entonces yo creo que también ha habido un cambio yo creo que la generación más joven de mirar, porque al final también el clima laboral, tú necesitas un clima laboral en la cual tú puedas trabajar de una manera amigable, porque es muy presionante. Estar en salud son minutos los que a ti te cuentan para poder salvar a alguien, o sea, no tenéis tiempo para pensar ni para filosofar, o sea, son situaciones así, Sí, ¿no? y ese espacio médico es un espacio de subyugación de las mujeres muy fuerte. Yo la otra vez quedé muy impactada, que no lo sabía, es que después del parto, si una mujer se rajaba, que pasaba algo, el hecho el punto no sé si esa cocción, la costura que hay, ¿Ya? La episiotomía que le y hay hacen. una costura que la hace más pequeña para dejar el órgano más pequeño ¿Mm? por placer al marido, es decir, una verdad muy loca. Yo eso lo encontré muy loco. Que le llaman la costura o el punto, no sé cuánto, pero que tiene que ver con empequeñecer, coserte de manera que quede eh, Más más estrecha, más claro. estrecha Mm. y es decir, una locura total, es decir, Sí, una utilización, es decir, una más muestra de cómo el cuerpo de las mujeres es el depositario del placer del otro y nada contigo misma, es decir, porque es no, muy doloroso, ¿no? sí, no, sí, es doloroso. Yo creo que hay también mitos con respecto a eso. Eh, Mm. Creo que yo mirándolo más desde lo técnico, el cuerpo tiene sus propias capas, piel, músculo, qué sé yo. Y esas capas tú no las puedes engrosar ni las puedes
achicar. Hoy día sí con la liposucción, pero solamente con el tema de la grasa, ¿no? Pero el músculo es el músculo. Tú no lo podías achicar, no lo podías adelgazar. Son zonas. Es la técnica de la costura lo que te hace distinto. Es como tú haces la reparación, ¿no? Mm. Y habían reparaciones que eran bastante brutales, ¿no? Te ponen el punta así redondo, toman todas las capas y vamos cerrando así, ¿no? Por capa igual, pero y hay otro, yo aprendí uno bien bonito que no dejaba ni marca, Mm. que era de afrontamiento. Te demorabas más, Mm. pero uno hacía afrontamiento, o sea, acercaba la piel para que no quedara digamos, la marca. Mm. Y creo que tenía también que ver mucho esa técnica con la calidad, digamos, del tejido de cada mujer, porque una mujer que tiene 10 partos, 8 partos, no es lo mismo que tenga el primer parto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso también tiene que ver mucho con un mito. Yo creo que habría que mirarlo técnicamente cómo se hizo, ¿no? Para decir que se estrechó esa vagina. Pero yo creo que también en estos procesos de la rapidez a veces se cosía así, quedaban escobas. Mm. Proceso, digamos, súper fuerte. Y obviamente que esos procesos se hacían durante el parto natural y había que colocar anestesia local. Y a veces la anestesia local te dura 10 minutos y eso no te da un poco, 20 minutos, no te da a veces con la complejidad de lo que se presenta, porque cuando tú haces el corte es pura mano nomás, es pura sensibilidad hasta dónde tú puedes llegar, cómo llegar. Un proceso te está abriendo un parto, o sea, está pasando un parto ahí. Mm. Pero comprendo que muchas veces también alguien debe haberlo hecho, porque si no las mujeres, y si las mujeres lo pedían, te aseguro que algo se debe haber hecho. No Claro. desconfío de eso, ¿no? ¿Qué opinas de las bolas? ¿Tú has hecho las bolas? Que ahora es bastante común, mujeres que acompañan a mujeres que están embarazadas en el proceso. Sí, sí, yo creo que es importante eso porque, sobre todo con las mujeres que han tenido partos traumáticos anteriores, o con las primeras mujeres, o que tienen terror, digamos, al proceso del parto. Porque como la cultura médica curativa te ha dicho a ti que si el médico es el que te da cierta seguridad para tener un parto normal, eso no fue así en tiempos de, digamos, de la reforma de salud. Yo te digo, fue un escándalo. En algún minuto que las cesáreas, por ejemplo, en los servicios privados eran, te voy a poner un ejemplo, el 100%. Y en el servicio público, el 20%. No había una explicación epidemiológica para responder a eso. Y por eso después hubo más ojo con respecto a las cesáreas que se programaban en lo privado, porque las mujeres son chilenas y tienen las mismas patologías, no son personas distintas. Claro, lo que pasaba es que se ordenaban su horario para las Pero claro, es que, vacaciones, es una cuestión totalmente desvinculada con el proceso del cuerpo sí, o su propio proceso sí, o sea, tendríamos de que hablar parir. yo podría hablar de violencia, trabajé 30 años como matrona clínica y apliqué criterios feministas también con procesos que están en el cuidado, yo sabía que eso eran espacios, me di cuenta que en el espacio había mucha violencia. Ujú. Y también el relato de mi madre, o sea, mi madre, su primera guagua, me contaba ella que tuvo a la Nancy, dice que ella gritó tanto que quedó toda negra. Y Uf. fue un parto normal, entonces cuando mi mamá me cuenta eso, yo por eso puse una opción, la segunda opción que era obstetricia. Quería saber cómo era, ¿no? Mm. No quería ser médico. Y tú, ¿cómo desde tu proceso como lesbiana ahora? Mira, Porque mi eres una proceso, lesbiana activista muy sí, conocida sí. y que es muy importante, ¿cierto?, para nosotras acá en Chile. ¿Y cómo fue tu proceso de descubrirte, de aceptarte, el tema con las culpas y todo eso? Porque yo creo que incluso ahora también, a Ah, pesar de toda la información, como que esas presiones sociales siguen haciendo mella en las personas, en las jóvenes. ¿Sí? ya, pero, Acá, mira, entonces estábamos en que, mira, ¿cómo había sido tu proceso como tu descubrimiento como mujer eh, lésbica, ya. lesbiana, claro, Mira, eso, lésbica? eso ocurre cuando ya estaba yo un poco más, yo creo que debe haber sido como a los 17, 18 años, ya. Y me acuerdo que empecé a darme cuenta porque me encantaba estar con las mujeres y las sentía tan entretenidas, era como que lo pasaba mejor, ¿ya? Desde todo punto de vista de las confianzas, de conversar temas comunes. Y me acuerdo que eran
sentimientos súper difusos, ¿no? Y, y creo que fue más o menos, debe haber sido el año 70 más o menos, 71. Y que empecé a ver mujeres que a mí me empezaron a impactar, ¿ya? Y que era un impacto de sentir que tenía ganas de verlas, entre grandes, chicas, no chicas en el sentido de edad, sino que chicas como yo, de mi misma edad, ¿no? Ujú. Y, y me encantaba como verla, era como esa sensación que había, que una necesidad de verlas, ¿no? Pero siempre lo tomé, fíjate, con tranquilidad, porque nunca tuve censura en mi casa, fíjate, de las amistades ni de nada. Pero algo intuitivo me decía que no tenía que contarlo, mira qué loco. Mira, ¿no lo contaste hasta cuándo? No, hasta adulta ya. Adulta. Ah, fue Claro, algo muy personal, tío. muy personal. Y con una amiga, nada. No, no, Mira, fíjate, muy sí, pues. personal. Bueno, creo que nos pasa. Estoy No, pensando que a mí me pasa lo mismo, de chica como que tenía, pero calla, pero no lo no, nunca hablaba. lo conversé, pero no me negué a vivirlo, no sé si me entiendes, Sí, ¿no? sí, sí. Y ya estando en la universidad, eh, me acuerdo de, de una situación que en ese tiempo yo pololeaba, tenía una vida heterosexual, ¿no? Ujú. Y había tenido también compañeros sexoafectivos también, uno por lo menos. Que creo que también fue importante en mi vida, fíjate, esa relación, porque era un hombre bastante libre. O sea, creo que también aprendí de él el tema de que el mundo no se circunscribía a Concepción o a Coronel, sino que el mundo era el mundo entero para mí, eso siempre lo decía él. Entonces creo que ese es un aprendizaje súper importante en esos años, ¿no? Porque esta persona había viajado a París, había estado en la Revolución de París, de los estudiantes, era un profesor de español, entonces que a mí me encantaba, entonces me abrió un mundo, ¿no? Estuvo el 68, Sí, claro, en el mira qué 68, ¿no? interesante. Súper, Eso también me influyó a claro. mí, ¿no? Y que era hermano de la Sandra Levy, mira lo que es la Ah, vida. mira, Sergio ¿en Levy, sí, serio? sí, Sergio. Mira. Por eso te digo, las vidas se juntan, ¿no? Sí, sí. Ya, entonces, él me mostró una vida porque él era un vagabundo libre, ¿no? ¿Ya? Entonces, fue importante en ese aspecto. Y también situaciones también que yo percibí como muy, muy fuertes, en el sentido que no sé por qué yo tenía que guardar silencio, pero había que guardar silencio, ¿no? Y me enamoré de compañeros de curso, pero no, lo viví así a mi modo, ¿no? Pero nunca explicité eso, nunca, Ujú. ¿no? Hasta que llegué el año en la universidad del año 72 y conozco a una mujer que estaba estudiando kinesiología, primer año, y no sé, por esas cosas de la vida nos encontrábamos en un lugar donde íbamos a almorzar los estudiantes. Y empezó a existir la química, el acercamiento. Intuyo que era una mujer un poco menor que yo, pero caché que tenía como más experiencia, no sé. Y me permití vivir mi primera relación sexoafectiva, así súper libre, que duró 3 meses, no duró más. Porque no hubo compromiso, no hubo nada, pero sentí que fue una experiencia, si yo la analizo, que quería yo vivirla para saber, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Y decidí quedarme. Estupendo. Ahí no tuviste más No tuve pareja ninguna otra pareja sexoafectiva masculina nunca más. masculina, claro. ¿Ya? Y en ese proceso lo asumí así, ¿no? Yo fíjate que lo reconozco, para mí no fue mi vida sexoafectiva, nunca fue un tema, fíjate. No sé qué hizo que yo lo tomara con esa libertad o con esa tranquilidad de no sentirme culpable, La porque culpa es lo más, claro, el peso más no, grande yo que te nunca he tenido instalan. culpa de eso. Claro, estupendo. He tenido preocupación de las culpas de otros Mm. o de los dolores de los otros más que de mi culpa, ¿no? Ya. Que es bien distinto, Mm. porque yo me lo viví todo, o sea, Qué todo. bueno, qué sano. Claro, y en Súper bueno. esa perspectiva también viajaba, ¿no? Lo que te decía que me enseñó, o lo que me hizo descubrir, digamos, mi primer compañero, que fue Sergio, y, y entonces yo digo, sí, he tenido personas cerca de mi vida que como que me abrieron el mundo. ¿No? Y en ese proceso también una de mis amigas con la cual yo tuve una relación
no sexual, sino que afectiva, de enamoramiento de ambas dos durante 9 años, que era Teresa, que se fue al exilio a los 17 años. Mm. Y yo me quedé en Coronel. Yo la conocía y ella era estudiante. Pertenecía al FER, Frente Revolucionario Estudiantil del MIR, ¿no? Y Perfecto. su hermana era una de las mujeres que políticamente estaba dentro de la dirección del MIR. Se tuvieron que ir, ¿no? Y ella, de alguna manera, empezamos a hablar por cartas. Yo las tengo, las cartas esas. Me las pasó ella todas, ¿no? Donde ella me hablaba del feminismo, del mundo lésbico. Las cartas que tú le enviabas a ella te las Él me las pasó. devolvió. Entonces Mira, yo qué creo que bueno. tengo todo un relato ahí que quiero Claro que revisar, sí, pues. ¿cachai? Claro que Relato de sí. cómo era. Algo más de la vida que Algo más de la contar. vida, claro. Y con Teresa reconozco que con ella tuve mi primer acercamiento, digamos, lésbico y feminista también. Y nos encontramos con ella en ese tiempo, como yo tenía mis tiempos muertos, mis ganas de ir al segundo encuentro latinoamericano del Caribe se concreta porque ella me paga el pasaje en el bus, en irme en bus a Lima, ¿Ya? desde Londres. Ella llega de Londres y nos juntamos, que nos veíamos 9 años, puras cartas, porque ella no podía entrar a Chile. Y ahí se me da vuelta el mundo cuando voy al segundo encuentro latinoamericano del Caribe. Y fue la raja, o sea, ver 600 mujeres. Era el sueño, ¿no? El sueño de todas. De ver mujeres que hacían de todo, que estaban hablando sobre feminismo, el cuerpo. Y ahí también el tema lésbico que surge en ese encuentro. El taller que yo no pude, no fui. ¿Y sabes por qué? Porque estaba más complicada, porque yo estaba tratando de conversar con Teresa, que no la veía 9 años. Ella era fotógrafa, como tú, fotógrafa. Entonces estaba dedicada a la fotografía. Yo la miraba y conversábamos los ratos que podíamos. Entonces, y como era todo nuevo para mí, fue estar en todos lados. Ir a un encuentro feminista realmente es una escuela feminista, Es una así escuela como, feminista, sí, donde pues, te claro, metías aprendía y entonces yo como que claro. estaba tan Todo lo que así, habla, se todo, habla o es sea, interesante. todo quería estar en Todo. todo. Y mujeres de tanta diversidad, Claro, sí, es ¿no? bello, sí, Bello, sí, muy no, sí bonito. fue bello. Y de vuelta, en esos procesos también por algún momento en Concepción, por algunas situaciones que no quiero comentar acá, veo a Susana en Concepción. Antes de todo este proceso, un día Susana la veo en Concepción, fíjate, por un tema bien que no quiero No hablar se mejor ahora. conocían. No la conocí, Ay, la viste, nada la más. vi nomás, Ya. la vi. La vi pasar una noche, así que ella iba caminando y le vi su pelo. Ay, dije, qué mujer más interesante. Sí, pues además con ese pelo Ese así. pelo, ella andaba por Ah, allá y nunca pregunté tampoco, nunca supe. Pero sí que se llamaba Su, sí que se llamaba Su. Ya, pero pasó el tiempo y yo dije, yo voy a tratar de ubicar a la Su, porque la conocí en un ambiente de lesbianas, ¿no? estupendo. Entonces, Mejor todavía. pero a ella nunca la conocí, la vi pasando. Entonces, en estos ir y venir, que yo quedaba sin tener que estudiar, ya, vine y la busqué. Y le escribí y le dejé un papelito en el Atlantic, que era un bar, digamos, gay, pero donde se juntaba. Y yo sabía que ahí llegaba la Su y la Mónica Briones. Llegaban a Mira, ese lugar. Y ahí un día le dejé un papelito y la Su fue a verme, pues ella estaba con una pareja en ese tiempo. Y nos empezamos a conocer, a ver. Y ya ahí me enganché con Susana y conocí a Cecilia Riquelme. Y ahí de vuelta ya después digamos, del encuentro dijimos, no hay que hacer un colectivo. Y ya las conocía, qué sé yo, así que empezamos, eso fue el 83. Y ahí empezó ya a meterme definitivamente en el trabajo, digamos, de activismo, de sentir que era importante hacer digamos, un colectivo. Y ahí se inicia el colectivo de Yuquelén. mm, Y entre medio yo también como matrona. Lili, Tanto para fue. ir así como ya un poquito, ojalá el tiempo y todo, vamos a estar casi media hora. Un mensaje para las chiquillas nuevas, sobre todo para las jóvenes, porque Ya. siempre, siempre van a haber jóvenes, nosotras estando y después cuando ya pase nuestro tiempo y vengan otras mujeres y Ah, otras, siempre como que
es bueno escuchar alguna frase Claro, cuando uno se está autodescubriendo, ¿cierto? Es importante tener referente o conocida o comunidad. Sí, eso es súper importante para las mujeres mira, y para cualquier comunidad en realidad. mira, yo creo que el haber estado en el colectivo de Ukelele y haber participado de tantas situaciones, y yo creo que lo más importante fue cuando con Susana pudimos tener una cámara. Yo creo que el registro de las cosas que uno tiene o que hace es súper importante. ¿Ya? Y nosotros no pudimos porque no se podía nomás. Eran otros tiempos, no había internet, no había celular. Mm. Pero cuando llega la cámara al colectivo fue el registro, ¿no? Y que fue súper importante porque hoy día Susana está haciendo su documental en base a esos registros, ¿no? Qué loco eso, ¿ah? De la Sí, cámara, el registro, sí, que uno lo ve como... Yo siempre me acuerdo de Pedro Lemebel, que me dijo, todo lo que hagas lo tienes que registrar, porque si no, no existe. Entonces, es impresionante como es cierto, uno a veces no le toma, bueno, ahora como la hiper registro que hay, así como hiperproductividad, claro. hiperproductividad, pero siempre la memoria tiene un bastoncito con la foto, el video, Exacto. el sonido, son cosas bien importantes para hacer. Y bueno, y el sentido un poco de estas conversaciones que son previas al retrato. Así que después ya veremos el retrato que va a ir acompañada con eso. Sí, Te agradezco mucho, mucho, mucho. El ¿cierto? registro y lo otro, la colectividad. O sea, creo que Perfecto. la gente tiene que juntarse, tiene que saber transitar en las diferencias. Siempre hay mínimos comunes y tampoco sentir que tú tienes que hacerlo todo, Mm, ¿no? Para mí, yo siento que fue súper importante nosotros no perder la perspectiva de nuestro interés como colectivo lésbico. Porque tú podías haber entrado a un partido político, podías haber entrado a cualquier organización en ese tiempo, había claro. muchas, Sí. Mujeres por la Vida, pero creo que tener claro tu pasión, ¿no? Mm, Y yo creo que direcciona también tu militancia. Y eso creo que es súper importante. O sí. sea, la colectividad, la organización, el registro, eh, el tratar de no ser tampoco un gueto, porque nosotros no tuvimos intercambios con el movimiento mujeres, con los movimientos políticos, con los movimientos sociales, con el mundo LGTB. Y eso te permite también tener definiciones súper claras por la experiencia, ¿no? La Mm. experiencia te va dejando definiciones claras. Sí, pues que Eso, haya política, proyectos, que haya baile que también, vaya, vaya, juego, comida, ¿verdad? cine, Diversión. diversión, porque claro, todo tiene que tener su espacio con moderación, como diría Teano de Crotona, moderadamente y que esté todo presente, porque si no se hace una tabla, una cuestión muy pesada, Muy duro. tiene que haber fiesta también, Sí, lo así pasamos bien. Siempre como con Susana conocimiento decíamos, y compartir. sí, lo pasamos bien. Qué bueno, me Con alegra pequeñas mucho cosas. eso. Eso. Fantástico, muchas gracias, estupendo.